están hablando de 200.000 millones de pesos y están hablando de que Argentina no tiene que tener déficit fiscal. A ver, ¿qué dice Kicillof? ¿Qué dice Kicillof? Kicillof dice, yo no voy a hacer un ajuste. En este gobierno o en otro. Yo no voy a hacer un ajuste. Argentina tiene ese déficit fiscal porque Argentina no produce la cantidad de energía necesaria para seguir el crecimiento que tuvimos. Por lo tanto, tenemos un déficit energético, pero estatizamos YPF, entonces en algún momento, alrededor de 2019, lo vamos a resolver. Yo creo, dice, y la presidenta piensa lo mismo, que no hay que hacer un ajuste, no hay que quitarle plata a la gente, sino que ese puente hasta el 2019, cuando no tengamos que importar más energía, cuando la energía no salga tan cara que te la tienen que subsidiar, porque si no, no la podrías pagar, ¿sí? Hasta ahí deberíamos cubrirlo con financiamiento. Es cierto que no lo consiguió el financiamiento, porque se encontró con Griesa en el medio, ¿sí? Y no pudo conseguir financiamiento. Y si lo dice, nos hemos desendeudado tanto, es tan bajita la deuda, está en el 30% del PBI, que para pasar esos 5 años deberíamos llegar al 35, 38% del PBI, es muy bajo. En el mundo los países deben el 100% del PBI. Yo no ajustaría a la gente, yo pediría ese dinero prestado por estos 4 años. Ahora, hasta ahora no lo consiguió, en parte se financia con emisión en Argentina y en parte se emite en pesos. ¿Esa es una de las razones de la inflación? Sí, es una de las razones de la inflación. En la vida hay que elegir, ¿sí? Kicillof elige eso. La mayoría de los candidatos que tienen posibilidades de ser presidente dicen no, tenemos que bajar el gasto. Y estamos hablando de bajar 200.000 millones de pesos. En el caso de Scioli, Miguel Bain dice hay que bajar 100.000 millones de pesos. Es un montón de guita, es un montón de guita. Y nunca te dicen en qué lo van a bajar, porque si no, como decía Menem, no los votarías. Pero algo te están insinuando, míralos. Los subsidios han sido y son un instrumento muy importante, dinamizador del mercado interno para sostener un nivel de actividad muy importante. Seguramente hay que ir viendo la equidad, dejando con la presencia del Estado aquellos sectores que lo necesitan. Y en los otros necesitan, en algunos esto ya lo ha planteado la presidenta, buscando la equidad e igualdad. Tenemos que estar en la misma mesa. Empresarios, industria y campo, trabajadores y Estado. ¿Qué tenemos que fijarnos? Metas de inversión, metas salariales, metas de ordenamiento del gasto público y metas de política monetaria. Se gasta mucho y no se gasta bien. ¿Por qué se genera esta inflación? En primer lugar se genera la inflación porque hay exceso de gasto público. Si vos pedís al ANSES, si vos pedís al PAMI, si vos usás todos los recursos, hay excedente de gastos. Cuando hay excedente de gastos, hay inflación. La Argentina hoy tiene exceso de recursos. El problema es que los ha empleado y lo ha invertido, los ha gastado, ha invertido muy poco y ha gastado mucho y equivocadamente. Así que yo creo que acá hay un problema de saber manejar el gasto público. Piden que baje el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. El objetivo es siempre el mismo. Y esa política viene dictada por los organismos multilaterales de crédito y por la más rancia ortodoxia. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? Dentro del gasto público, que estuvo muy por arriba de la inflación, los subsidios subieron superlativamente. 10 años de gobierno, siempre la tasa a la cual subió el gasto público estuvo por arriba de la inflación. Los candidatos no te van a decir qué van a recortar porque si no, no los vas a votar. Yo he visto borradores, he hablado con economistas y hasta ahora, hace un mes que estoy trabajando en esto, he visto hasta ahora gastos que no pensé que se iban a recortar. Gastos en salud, gastos en educación, recortes de subsidios de servicios muy fuertes, mucho más de lo que habían dicho, lo que dicen en las radios, en los canales de televisión. Cambios en la asignación universal por hijo, cambios por otros planes, sobre todo eso se está trabajando. Se está trabajando sobre un país distinto al que tenemos hoy. Ahora, tengo que decir que realmente hoy en el mundo eso está pasando. No es el único país, no serían originales. Eso está pasando, y no solo en Grecia o en España como te muestran siempre.
Está pasando en toda Europa, que es donde mejor calidad de vida hubo en toda la historia de la humanidad en los últimos 50 años. Está pasando en Canadá, está pasando en Oceanía, en Australia. Vamos a ver algunos de los recortes que están haciendo en esos países y después yo te empiezo a contar qué quieren recortar acá. Con la sanidad y la educación no se juega. Tras este lema, miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para mostrar su rechazo al tijeretazo que ha dado el gobierno a ambos sectores con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros. Los habitantes de Londres comienzan a sufrir poco a poco los efectos de los recortes sociales anunciados por su gobierno. La salud o la educación serán unos de los sectores más afectados. En Francia, las protestas se han extendido en varias partes del país en rechazo al proyecto de ley que busca elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Los irlandeses deberán volver a apretarse el cinturón en 2012. Es lo que dictan los duros presupuestos para el año que viene. Me gustaría deciros que el presupuesto no impactará en los ciudadanos más necesitados, pero no puedo. Las decisiones difíciles nunca son fáciles. Pero la nota del día la da Italia, porque la salud y la educación serán afectadas por nuevos recortes presupuestarios en ese país. En Montreal, estudiantes y profesores realizaron una acción simbólica para denunciar los recortes de $200 millones en la educación, eliminación de cursos y de servicios al estudiante, la supresión de puestos de profesores y el aumento del número de estudiantes por aula son algunos de los impactos concretos que tendrán estos recortes en el sector educacional. La policía australiana ha dispersado una protesta en Sydney organizada por los estudiantes contra los nuevos recortes en el sector educativo. Recordemos que en mayo de 2014 las autoridades de Australia ofrecieron aumentar la matrícula para universidades debido a los recortes del presupuesto. Nunca pensamos que en Australia, en Canadá, en Inglaterra iban a hacer recortes a la salud y a la educación, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos haces recorte de la salud, la gente se enferma y se muere, ¿sí? Porque eso es la política. Según en qué decidís gastar, según cuántos impuestos decidís cobrar, la gente puede vivir o se puede morir de política, ¿sí? Bueno, uno de los gastos más grandes que hay en Argentina es el PAMI. Ese PAMI que estaba destruido, que no atendía a nadie, ¿sí? Y que hoy atiende a 6 millones de jubilados y hace unos descuentos en los medicamentos que jamás hubo en la Argentina. La verdad es que jamás hubo en la Argentina. Vamos a ver qué descuentos hacía antes, qué descuentos hace ahora. Mira, por ejemplo, antes no entregaba medicamentos gratis. Ahora le entrega medicamentos gratis a 300.000 jubilados que por situaciones de pobreza, de que no tienen ayuda o que tienen una situación de salud que amerita un gasto muy grande, directamente no le cobran nada, le hacen un 100% de descuento. Antes el descuento que tenías era del 40%, ahora es del 80%. Ahora, si vos tenés 300.000 jubilados a los que no le cobrás medicamento, a que le haces un 100% de descuento, y al resto de los jubilados, que son 6 millones, les haces un 80% de descuento, esos son miles de millones de pesos. Entonces, cuando el tipo que el candidato le está pidiendo un ajuste ve a dónde está la plata grande, uno de los lugares que encuentra donde hay plata grande son los descuentos en los medicamentos, en el PAMI. Cuando vos ves los distintos candidatos, ¿qué quieren hacer con esos descuentos? Los que más intención de voto tienen son los que más lo quieren hacer. No es que los van a hacer desaparecer. Va a haber recortes en los descuentos a los medicamentos. Eso lo he visto en todo el mundo y lo he visto yo en borradores de planes de gobierno actuales, ¿sí? Mirá, otra cosa en la que se gasta mucho dinero es en la educación. Vos sabés que hoy es el 6,4% del PBI, que es un dineral, Pero además de la primaria, la secundaria, la universidad, hay planes para la gente que se quedó atrás, para la gente que no pudo estudiar y estudia de grande, ¿sí? Cuando empezó a haber demanda laboral, hubo mucha gente que dijo, bueno, yo quiero estudiar porque ahora hay laburo. Hay un plan que se llama Plan Fines, mirá. Hay 1.800.000 personas mayores de 18 años que están estudiando con este Plan Fines y eso sale 170 millones de pesos por mes.
¿Es mucha guita? Es un montón de guita. Yo estuve mirando los ajustes europeos. La verdad, la educación en los mayores se recorta hoy. En los países donde hay ajuste lo recortan en todos lados. Entonces, cuando vos vas a ver, ¿sí?, los principales candidatos, en el caso de la gente de Massa, directamente cada candidato le pide a su gente de educación, a su gente de salud. Bueno, ¿qué puedo recordar? Bueno, la verdad es que esto no existía antes. ¿Lo podemos sacar ahora y tenés un montón de guita? Sí. Están hablando de sacarlo. Mira, otra cosa. Yo no sé si vos te diste cuenta que en Argentina antes vos ibas en un tren y constantemente pasaban, primero, nuestros veteranos de Malvinas a pedirte dinero, porque no cobraban un mango, ahora reciben 3 jubilaciones mínimas, y después muchísima gente discapacitada. ¿Viste que ahora no están? ¿Vos sabés por qué? Porque tienen una pensión no contributiva. Mira, vamos a ver, gastamos plata en eso. En 2003 había 105.000 personas que cobraban 105 pesos. Es decir, eran pocos y no cobraban nada. Ahora hay 1,5 millones que cobra 2.655 pesos. La mayoría de ellos son personas que tienen algún tipo de discapacidad o que viven en la pobreza extrema. A ver, esas son opciones de vida. Eso si te importa o no te importa. Por ahí no te importa y un día te pasa a vos, ¿sabés? Si tenés un accidente y quedaste discapacitado. ¿Querés que la comunidad argentina ponga una parte de sus impuestos para eso? ¿O podemos volver a que no exista ese plan? ¿O podemos volver a que pidan en los trenes? Bueno, eso increíblemente está en los planes de ajuste. ¿En qué van a recortar gastos los candidatos? En cosas como esto que te acabo de mostrar. Mirá, hay una de las cosas más caras que tenemos en Argentina es el plan de vacunación. Vamos a ver cuál era el plan de vacunación que teníamos en Argentina hasta 2003, ¿sí? Era un plan con 6 vacunas. Ahí estaba la tuberculosis, la cuádruple, triple bacteriana, Sabin, triple viral, doble adultos. Eso teníamos hasta 2003. Ahora, el plan argentino es, junto con el de Alemania, el de Canadá, 4 o 5 países, el más extenso, el más completo del mundo. Son 5 países que tienen el plan más completo del mundo. Estamos hablando de las vacunas que en su mayoría se le dan a los niños y que son muy, muy caras. Vamos a ver cuál es el plan de vacunación hoy en Argentina. Tuberculosis, hepatitis B, neumococo, cuádruple, pontivalente, rotavirus, polio, fiebre hemorrágica, varicela, meningococo, triple viral, gripe, hepatitis A, triple bacteriana celular, triple bacteriana acelular, doble bacteriana DT, virus papiloma humano, doble viral, fiebre amarilla. ¿Cuánto gastamos en eso? Un montón de guita gastamos en eso. Un montón de guita. Gastamos 600 millones de pesos. Si a vos te dicen, y tengo que bajar el gasto en 200.000 millones de pesos, empezás a decir, y ¿sabés qué? No lo tiene casi nadie. Podemos tener un plan de vacunación más bajo, un plan de vacunación con menos vacunas. Total, hay enfermedades como la rubiola, por ejemplo, ¿sí? Me decían a mí mientras me daban el dato, ¿sí?, que prácticamente no están en el mundo, o el sarampión. Cuando yo voy a chequear, encuentro que el año pasado en Europa hubo 90.000 casos de sarampión y 70.000 de rubiola. Y en Argentina desapareció. Entonces, mira, te doy algunos precios. ¿De cuántos salen estas vacunas? La meningococo cuesta 850 pesos si la vas a cobrar. La rotavirus, 720. La varicela, 620. El Estado invierte $222 por cada plan de vacunación para los pibes. Pero si la tenés que ir a comprar vos, te sale $1.200 por año. ¿Tenés $1.200 para cada uno de tus pibes? No. Bueno, este es un gasto que se considera excesivo. Y que los equipos de los principales candidatos, en este caso de Macri y Massa, están analizando que es excesivo, que es mucha guita para Argentina. Mirá, la gente se moría de estas enfermedades en Argentina. Por cosas como esta, yo soy periodista. Porque la política te salva la vida o la política te mata. ¿Sí? Este plan de vacunación, quizá yo de cada cosa que te diga te voy a poner un pero, porque hay muchas cosas que no me gustan. ¿Sí? Esto es algo, a mi juicio, inobjetable si somos una comunidad que nos respetamos como tales. ¿Sí? Y además, una cosa es ponerlo y otra cosa es sacarlo. Cuesta pensar que se están haciendo planes así, pero se están haciendo planes así. Se están haciendo planes para bajar el plan de vacunación.
Una cosa que sí te han dicho, es que te van a sacar los subsidios a los servicios que tenés en tu casa. Lo que no te han dicho es cuánto te van a salir. Para empezar, siempre se dice que el problema en Argentina son los subsidios que se le da a la gente que no los necesita. Eso es mentira. Esos son 2 mangos. Esos son 2 mangos. Del total de subsidios, el 70 al 80% es subsidiar a las empresas para que paguen los servicios más baratos, para que sean competitivas y den empleo. Después hay una parte que es para la gente pobre y después hay 2 manguitos que son para la gente que no lo necesita. Pero estamos con Darío Gaño, que tiene los números para que vos sepas cuánto te va a salir la electricidad cuando te saquen los subsidios. Si te estás preguntando quién está pensando en sacarte los subsidios, todos. Sí, Roberto, todos estiman y insinúan que el gasto en subsidios es muy alto y que hay que sacarlo. Evidentemente, buena parte del déficit fiscal se explica por el tema del gasto de subsidios. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno no saca los subsidios a la gente rica, como dijiste vos. Primero es verdad, porque no explica tal aumento, digamos, no es que representa tanto en el total. Y porque aparte dicen esto, preferimos seguir subsidiando a quienes no lo necesitan, sabiendo que eso es un error, antes de, sin querer, sacarle equivocarme y sacárselo a alguien que lo necesita. Al que lo necesita, tal cual. Entonces por eso no terminan de sacarlo. Ahora, ¿cuánto deberías pagar? Porque en Argentina, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se paga menos que en las provincias, pagamos 10 veces menos, no que en Europa, sí que en Europa, pero aparte que en Chile, que en Brasil. Que los vecinos de acá, 10 veces menos. 10 veces menos. A ver, ¿cuánto deberíamos pagar? Porque se divide el subsidio entre lo que es para las distribuidoras, o sea, lo que se te lleva a tu casa, de norte, de sur, y para los que generan la energía, para importar también la energía en general. Y esto debería ser, estimaciones privadas y de la mayoría de los asesores económicos de los candidatos, 8 veces más tendrías que pagar a la luz, el gas y el agua para seguir manteniendo el mismo consumo que tenés hasta ahora. 8 veces más. Algunos dicen 4 o 5, pero hay otros que dicen 15. Yo he escuchado 15. Más. Claro, 15, por eso 8 veces más es más o menos lo que dice, por ejemplo, Miguel Bain, que asesora a Daniel Scioli. Dice 8 veces más lo que debería salir, pero no es mi recomendación de política. Dice. No, él dice la mitad. Claro, son 4 veces. Obviamente, siempre se habla de gradualmente salir de los subsidios, pero, por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo de cuánto gastás por bimestre en la luz. Por ejemplo, tenemos una boleta que si gastás más o menos 1000 kilowatts, que no es mucho, la verdad que es una familia tipo, que con un aire acondicionado, la tele, no es que es un super gasto. Vos gastás más o menos 140 pesos, es lo que terminás pagando, y el Estado está pagando 300 pesos, según lo que te dice subsidio al consumo. Es cuando vas a pagar, te dice subsidio al consumo. Ahora, la realidad es que también hay un subsidio mucho mayor, que es lo que te decía, que es lo que no lo vemos, digamos, que es lo que va directamente a las empresas. Por eso deberías multiplicar por 8. Vos te dicen que te están subsidiando, no sé, sobre 300, 180 pesos, pero la verdad que hay otra parte que le subsidian a la oferta, a la empresa, entonces en realidad deberías multiplicar por 8, entonces en vez de, no sé, 120 pesos te saldría 1000 mangos. Claro, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en la luz, si en un bimestre gastaste más o menos unos 100 pesos, si tenemos una placa para ir haciendo el ejemplo, gastaste más o menos 100 pesos, el Estado te dice que te subsidia unos 120 pesos, o sea que sin ese subsidio gastarías 220. Ahora, sin ese subsidio mayor, que es lo que te estamos diciendo que es lo que termina pagando el Estado, terminarías pagando 800 pesos por bimestre la luz. Vamos a ver, por ejemplo, el gas. O sea, de 100 a 800 en la electricidad. Claro, multiplica por 8 la factura que vos tengas en tu casa y es lo que terminarías pagando. Con el gas pasa algo muy parecido, que si más o menos estás gastando 80, el subsidio directamente a tu casa es un poco menor que en el tema de la luz, pero el subsidio general, lo que gasta el gobierno en comprar energía, en comprar gas, lo que se importa, es más o menos 8 veces más también, 640 pesos. Vamos a ver el tema del agua. En el agua es menor el subsidio, es directamente al consumo y vemos que por ahí hoy estás gastando 120 pesos y deberías estar gastando por bimestre 200 pesos. Hacemos la cuentita, ¿te parece? El total para ver cuánto más estarías pagando. Si hoy estás pagando 300 pesos, en realidad estarías pagando 1.600
1.340 pesos, o sea, más o menos unos 1.340 pesos más. 1.340 pesos más te saldría si te sacan los subsidios. Si decimos que la mitad de la población vive con 6, 7 lucas, o sea, o para abajo, esto es un gasto importante que no estamos teniendo en cuenta. Por eso a veces cuando se dice, bueno, es verdad que se subsidia al consumo y que eso genera una pérdida de eficiencia, lo cual es verdad, un consumo irresponsable en las grandes, en los más ricos, como decís, por lo general no es que aumentaría 30, 50 pesos lo que gastás, sino que tendrías que multiplicar más o menos por 8 lo que terminás gastando. A ver, ¿cuál es el problema de sacar los subsidios? Pensémoslo así, vos hablabas de los hogares con mayor poder adquisitivo. Sí. Que ellos por ahí, o sea, por lo general, si tenés 10 aires en tu casa y lo dejás, no está perfecto. Si te sale muy barato que lo dejes prendido todo el día, no tiene nada de malo. Ahora, si te empiezan a cobrar más, empiezas a pagar. Como decimos a la vieja, apaga el aire, bueno, lo empiezas a pagar. Ahora, si no tenés mucho en tu casa, si tenés pocas habitaciones, una tele con la cual come toda la familia, un aire acondicionado, te cuesta mucho más a dejar de consumir eso, a pagar eso. Por eso que en economía se llama elasticidad de la demanda, que obviamente cuando sacás los subsidios perjudica mucho más a los que menos tienen. Esto era parte, ¿te acordás de la sintonía fina que en 2011 el gobierno decía que le iba a sacar? Bueno, lo hizo con el gas. Lo hizo con el gas y después hubo algunos barrios que se le sacaron, pero es muy difícil, algo que en economía no es una mala palabra, que es discriminar entre los que más tienen y los que menos tienen por ingreso, y por eso, de nuevo, lo que dice el gobierno es preferimos seguir subsidiando a los que más tienen, pero no queremos correr el riesgo de dejar de darle el subsidio a quienes realmente lo necesitan. Gracias, Darío. Después vamos a hablar de la clase media, Darío, Sí, dale, de ingresos, que eso es muy importante, porque a veces uno no se da cuenta si es clase media, clase baja, clase alta. Darío te lo cuenta. Todos los candidatos te dicen en televisión, en radio, que no van a cambiar la asignación universal por hijo. Es algo de los que los argentinos estamos orgullosos, o casi todos. Digo, el otro día Ismael Bermúdez escribió una nota en Clarín donde dijo que hay 15 millones de planes en Argentina, y entre los planes incluyó a los 6 millones y pico de jubilados. Para Ismael Bermúdez, el jubilado, el tipo que aportó toda la vida, es un plan, ¿sí? Y también para él la asignación universal por hijo es un plan. Mira, la asignación universal por hijo, por si no te lo explicaron, es el salario familiar. Si vos sos un trabajador, si vos sos un trabajador en blanco, cuando nace un pibe, vos vas con el certificado al ANSES, ¿sí? Y te pagan el salario familiar. Si vos sos un trabajador en negro, porque tu patrón es un negrero, vos vas al ANSES con el certificado y el ANSES te da a vos también el salario familiar, que acá se llama asignación universal. Es lo mismo, ¿sí? El trabajador en blanco y el trabajador en negro, para el ANSES, para una mirada de la vida, para una forma de ver la comunidad, piensa que el hijo del trabajador que le tocó estar en negro merece también tener el salario familiar, al igual que el trabajador que está en blanco. Ese es el concepto. Después hay gente que dice, pero también lo cobran los hijos de los desocupados, que son unos vagos. Es interesante el concepto de vago en Argentina, porque en el 2003 había un 27,5% de pobres, es decir, de vagos, y ahora bajó al 6,4%. Así que se ve que cada vez tenemos menos vagos, ¿no? No, el que no tiene laburo es porque no tiene laburo. Como comunidad, nosotros hacemos que los hijos de ese tipo, que hoy circunstancialmente no tiene laburo, también reciba del ANSES el salario familiar, que se llama asignación universal por hijo. No es un plan, es un derecho que tienen todos los pibes en Argentina, más allá de la situación coyuntural del padre. Bueno, ¿vos creés que nadie lo está analizando con lo caro que sale? Ahora sí, mira la placa, a ver, ¿qué caro que sale? Porque por ahí no querés que esté, y tenés derecho a que no querés que esté. Hay 3,6 millones de pibes que reciben eso. Reciben 644 mangos por mes. Y el plan sale 21.318 millones de pesos. Y guita es un montón de guita. Queremos como comunidad, podemos hacer como los europeos. Los europeos están haciendo ajustes de la caída de Lehman Brothers en 2008. Hace 7 años que le vienen sacando cosas a la gente. Pero ¿sabés qué? Cuando el Estado deja de gastar, como el Estado es un actor del mercado, entonces hay menos mercado, entonces hay menos ventas, entonces hay menos empleo, entonces también baja la recaudación. Entonces vos ajustás el gasto y cae la recaudación, ajustás el gasto y cae la recaudación, y estás en un
camino del que no se vuelve nunca. Eso lo probaron los japoneses hace unos años y lo vienen probando los europeos, desarmando su estado de bienestar desde 2008. ¿Se planea hacer lo mismo acá? Lo está haciendo Dilma. ¿Se planea hacer lo mismo acá? Sí, se planea hacer lo mismo acá. Digo, en el PRO hay un debate sobre eso interno, ¿sí? Que hay gente que dice, nuestro plan es mejor. Ellos tienen el plan Ciudadanía Porteña, que lo tienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que venía de Tellerman, no sé si no venía de Ibarra también. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Es reemplazable? Obviamente, si llegan a tomar la decisión de cambiártelo, te van a decir que es magnífico. Vamos a ver cómo funciona ese plan, el de Ciudadanía Porteña. Para empezar, no es universal, no es que vos vas con el certificado de nacimiento y te lo dan. Vos tenés que comprobarle al alcalde que sos pobre. Probáselo, probáselo. Hay 190.000 beneficiarios que reciben en promedio 263 pesos, un tercio, y el gasto es de 600 millones. Ahora, mirá, siempre hablamos de transferencia, ¿sí? Que vamos a hacer un país nuevo, ahora viene la nueva política. Ahora, yo te expliqué recién que la asignación universal, vos tenés el certificado, va y te lo da. Sea, esté tu viejo como esté. ¿Sí? Labure en blanco, labure en negro o esté desempleado. Este plan tiene ya cientos de reclamos ante jueces por la poca transparencia en decidir quién lo merece o no. Decidir quién lo merece o no. De hecho, hay cada vez menos. Y los reciben 190.000 y según cifras de Cifra, lo que te di la pobreza la semana pasada, hay 500.000 pobres en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lo reciben 190.000? Es decir, cuando vos entrás en ese terreno de quién es pobre y quién no, empieza la discrecionalidad del que te lo da. ¿Y por qué te lo da? Empieza el puntero. Entonces, digo, si queríamos ir hacia un país sin planes, bueno, mira, la asignación universal por hijo, yo no sé si alguna vez te la habían explicado así, no es un plan. Vos nacés, te dan el certificado de nacimiento, vas y lo cobrás. Esto es un plan. Entonces, a ver, nos pensábamos que ya habíamos superado un montón de cosas. El otro día el presidente de la Unión Industrial Argentina dijo que las paritarias son un problema y que tienen que desaparecer de la Argentina. Vos decís que no hay candidatos que quieren terminar con las paritarias. ¿Vos no te acordás que tuvimos 15 años sin paritarias? No se discutían sueldos. Vos no podías ir como gremio a pedir ese aumento y sentarte con la patronal. No, no, eso no existía. ¿Y se jugó solo Méndez? ¿O tiene un partido muy cercano a él que también está pensando en un arreglo sindical patronal en el verano del año que viene y decir que por una situación de emergencia fiscal suspendemos las paritarias por 2 años? Porque Menem también dijo de suspenderlas por 2 años y las suspendió toda la década. ¿Sí? Bueno, estas cosas que están pasando en Europa, y es un error de los europeos, están pasando en todo el mundo. Estas cosas se están pensando también para la Argentina. ¿Sí? Y te lo dije de los 3 candidatos, te lo dije de Macri, de Massa y de Scioli. Scioli habla de bajar la mitad del gasto que los otros 2. Pero los 3 quieren bajar el gasto.